Bienvenidas y bienvenidos a la gala de la quinta edición de los premios Trabajo Final de Máster Des Design. En ellos han participado los alumnos de las dos últimas ediciones del TFM, de las diferentes disciplinas y áreas de la escuela. Para ello, el objetivo no es otro de los premios, de poner en valor el talento emergente de la casa. Los alumnos han trabajado en proyectos que siempre han intentado buscar una contribución en lo social, lo económico, la innovación, la sostenibilidad, porque para nosotros es fundamental que trabajen en proyectos realizables y aplicables dentro de la vida real. Hemos contado con un jurado multidisciplinar, formado por directoras, directores de máster, docentes y las ganadoras del año pasado. Hemos recibido más de 90 candidaturas de las diferentes áreas y durante la gala de hoy vamos a analizar los 10 proyectos finalistas y vamos a contar con los alumnos que han resultado mencionados y el ganador del premio. A continuación os dejo con Óscar Guayabero, que realizará este primer análisis de los proyectos seleccionados. Bueno, pues yo soy Óscar Guayabero, miembro del jurado. He tenido la suerte de poder ver los proyectos de final de máster. Quería comentaros algunas cosas del grueso de los proyectos presentados y luego más adelante ya veréis detalles de los finalistas y ganadores. Lo primero, destacar la diversidad, ¿no? Porque como en la escuela se ofrecen másters muy distintos, tenemos cosas de diseño de producto, de diseño gráfico, editorial, web, aplicaciones, espacios urbanos, espacios comerciales, de moda. Esa riqueza de esa diversidad también da una amplitud de objetivos y de maneras de mirar el diseño que me parecen muy sugerentes. Los proyectos evidentemente son deudores de la disciplina y yo los entiendo como un paso hacia la indisciplina. Me explico. Todas las reglas están para saltárselas, pero para saltárselas de vuelta, una vez son conocidas. Mi invitación a los estudiantes sería que profundicen al máximo en cada una de las disciplinas que hayan impartido en estos másters, para luego romper los límites de esta disciplina y entrar en el territorio de los objetivos. Ese es el nudo que tenemos que resolver como diseñadores. ¿Qué objetivos nos marcamos? Plantearse unos buenos objetivos y luego, solo una vez entendido la problemática que abordamos y dónde queremos llegar, elegiremos cuál es el medio adecuado para llegar a ese fin, independientemente de lo que hayamos estudiado. Eso me parece importante. Me ha interesado especialmente aquellos proyectos que parten de la realidad para generar, con la propuesta, una realidad transformada. No parte de una idea interna, sino de una observación de la realidad, una mirada crítica a esa realidad y las ganas de transformarla, de mejorarla. En muchos de ellos veo potencialidades en aplicaciones reales, aunque siempre con el añadido, que evidentemente al ser un proyecto académico es difícil de introducir, que si se llevaran a término, en muchos casos sería imprescindible la incorporación de otras voces, de experiencia real, de personas que están cerca de la problemática, incluso en algunos de los propios usuarios, de participar del codiseño de esos proyectos. En las temáticas también se ve la diversidad, desde la cocina a miradas de género, desde los efectos de la COVID al ahorro del agua. Quizás este último punto, la sostenibilidad, es de las ideas que más se repiten y no es de extrañar. No podemos hacer como si no estuviera pasando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Hace unos días se hacía la COP26 con unos resultados más bien pobres y por lo tanto tenemos claro que como ciudadanos del mundo, si no somos nosotros los de a pie, que nos ponemos a trabajar y que creamos sinergias para cambiar los hábitos y cambiar las dinámicas, nadie lo va a hacer por nosotros. Hay otra temática recurrente que me parece destacable y es la interacción de las personas más allá del entorno digital. En varios proyectos se aborda la memoria colectiva, los relatos personales, incluso el erotismo no normativo. Son proyectos que van un poco más allá de lo formal e intentan indagar sobre cómo el diseño puede ser un mediador entre las personas. Creo que son caminos interesantes y que los estudiantes salgan de los másters con esta idea de interactuar con la sociedad, de tener un papel social dentro de esa sociedad que nos da sentido como diseñadores, es esencial para que los proyectos tengan sentido en el futuro. A continuación os explicaré brevemente algunos de los proyectos finalistas. Más adelante veréis con más detalle los ganadores, pero quisiera comentaros algunas de las cosas que me han sugerido estos proyectos finalistas. El primero es Director's Cookbook, de Sandra Lamas Cruz. Es un proyecto que pone en relación el cine con la cocina.
Es un método muy interesante porque traspasa el ámbito del libro, que es el objeto central, y parece que la interacción, mezclando vídeos, textos, imágenes, frames, es como lo que daría la expansión al proyecto. Es un proyecto que tiene muchas capas, ¿no? Mil cosas creo que me sugieren ese formato digital de un libro expandido, que creo que es un formato a explorar. El segundo se llama The Reaper y es de Elba Quinteiro Barral. Es una guía para skaters, para encontrar nuevos lugares para patinar. Y lo que más me ha interesado es que explora, si bien tímidamente, las interrelaciones entre los skaters y el entorno donde se usa el patín, es decir, donde se va a patinar, ¿no? Creo que ahí está la clave de una aplicación que no solo te muestre lugares, sino cómo interactuar con las personas que viven en ese lugar, ¿no? Gráficamente, además, es impecable, tiene una calidad gráfica interesante y sugiere un nuevo camino hacia ese deporte que está tan extendido en las ciudades como es el skate. El tercer proyecto es Hueso Cabra, es para un estudio de carpintería y es de José Ignacio Segura Fernández Nogueras. Es una carpintería independiente que trabaja bajo demanda y la idea es generar toda una serie de elementos de comunicación para esa carpintería. Me parece sugerente la elección del cliente. No un cliente habitual, sino un cliente que tiene unas características determinadas y que el proyecto es muy deudor de esas características que tiene el propio cliente, ¿no? Incluso generando una pequeña publicación para motivar, digamos, la interacción con los usuarios, con sus posibles clientes finales, ¿no? de este carpintero. Otro proyecto se llama Otras Cosas, perdón, de Sandra Porcel Herrera, y es una publicación experimental que tiene algo de fanzine y también mucho, para mí, de libro de artista. Creo que es un proyecto que, como la propia autora habla, debería ser colectivo. Gráficamente está muy bien, porque genera un elemento que, a mi entender, debería mutar, donde los relatos mandan, y esos relatos sugieren que el modelo de maquetación de la publicación pudiera ir mutando al mismo ritmo que cambian los relatos, ¿no? La idea de poner el relato en el centro me parece muy interesante porque, al margen de la forma, que está muy bien y que está muy trabajada, pone el núcleo de la atención en el contenido de esa publicación. Luego tenemos un proyecto que se llama Infit Nature, de Raquel Tresguerras Gutiérrez. Me parece una muy buena iniciativa buscar la mejora en la operatividad de las personas que trabajan para el medio ambiente y reservas naturales, que es el objetivo de este proyecto. Evidentemente, ese proyecto necesitaría una implicación pública, porque los parques naturales suelen ser de titularidad pública, y también creo que es de aquellos proyectos en los que, si se llevara a cabo, seguramente debería abrirse un proyecto de codiseño con los propios usuarios para ver qué son las necesidades reales que tienen, pero en todo caso me parece interesante la idea de incorporar tecnología a la gestión de los parques naturales para mejorar esa gestión. También hay que ser conscientes de que todo eso tiene un peso ecológico, e incluso me sugiere la idea de que el propio parque pudiera de alguna forma revertir el peso ecológico que tiene la aplicación, plantando más árboles a medida que se van consumiendo, digamos, energía para almacenar los datos de esa aplicación y la usabilidad que tiene. Y por último, es un proyecto de urbanismo y de espacio público, se llama Tejido Verde, de María Lucía Ordiz y María Paula González. Trata el espacio público desde una forma que a mí me parece brillante, con un planteamiento inicial muy, por un lado, conservador respecto a los intereses de las personas que están en ese espacio, y por otro lado, muy arriesgado en cuanto a la forma. Me parece que obviamente el proyecto se queda en una fase de propuesta, porque siendo urbanismo es difícil llegar al máximo detalle, y seguramente también es uno de los proyectos en los que seguro, y seguro que las autoras también lo han pensado, la interacción con los destinatarios finales, es decir, con los vecinos, con las personas que trabajan en ese espacio, que usan ese parque, sería imprescindible para poder generar un proyecto que la gente se lo hiciera suyo y que se apropiara de ese espacio público para que entre todos lo pudieran cuidar mejor. Creo que es un proyecto, y los demás,
que abordan, como habéis visto, temáticas muy distintas, pero que todos tienen un nexo común, que es poner a las personas, a los relatos, a las vivencias, a las experiencias en el centro del interés del diseño. Pues a continuación podréis ver, comentado por los mismos autores, los proyectos con mención y el proyecto ganador de este premio de los proyectos de fin de máster. A continuación os presentamos una nueva mención, en este caso el proyecto de pelo a cargo de Cristina Martínez, alumna del máster de editorial y edición y publicaciones digitales. Enhorabuena, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a la escuela y al jurado haber llegado hasta aquí, porque sé que todos los trabajos que se han presentado eran de mucha calidad y para mí es un orgullo. Y especialmente agradecer a mi tutor, a Quique, por toda la ayuda que me ha dado. Bueno, y a mis compañeras, que me hace mucha ilusión. Explico muy brevemente el proyecto. Pelo es una revista erótica o sobre erotismo, como creo que finalmente ha sido, que no excluye ninguna orientación sexual ni tampoco está marcada por ninguna identidad de género, sino que intenta abrir un espacio representativo a través del lenguaje artístico en el que las minorías puedan generar identidad y disfrutar de un aspecto tan importante como es el erotismo en la vida humana. Además, también intenta abrir un espacio de diálogo en el que el lector pueda ampliar los límites de lo que considera erótico y no erótico. En el contenido, Pelo se acerca bastante a una revista cultural, más que a la herencia que puede tener una revista erótica o pornográfica, y podemos encontrar reportajes fotográficos, reportajes periodísticos y de investigación, literatura, ya sea ensayo, poesía, relato, narrativa. También hay entrevistas y reseñas de productos eróticos o de cualquier elemento que se pueda considerar erótico. Y bueno, es lo que viene a ser una revista erótica, pero también es artística, es crítica y es actual, con lo que nos lleva a que es una revista bastante comprometida, pero sin perder de vista lo que más nos interesa del erotismo, que es la alegría y el disfrute. Hago una pequeñísima referencia sobre el nombre. El pelo, tanto en el campo erótico como en la vida humana, es un elemento de identidad cultural y está sometido siempre a modas y a tendencias, pero puede ser excéntrico y puede ser muy concreto en cada ser humano. Esto además nos une a que el pelo nos acerca a la parte más animal o hormonal o no sé, salvaje que tiene el ser humano y conecta muy bien con lo que la revista quiere transmitir, que viene a ser la idea de la diversidad, pero también de la comunidad y de la inclusión. Un poco hablando de los aspectos formales y de diseño, Pelo es una revista de 120 páginas, en un formato medio de 22,5 por 29 centímetros, y su encuadernación es una encuadernación embuchada. No está cosida ni con grapa ni con hilo, y para evitar el deterioro que puede suponer esto, viene presentada en una bolsa impresa con el isotipo de la revista. Porque, o sea, esto ayuda a la identidad visual de la revista, porque la revista no tiene cabecera, sino que la identidad visual se la da el contenido editorial. Es decir, cada cubierta está pedida a un artista distinto bajo una única premisa, y es que debe aparecer pero en la portada y en la contraportada. En cuanto a los materiales que hemos usado, se trata de un papel satinado de alta calidad de la casa Fredigoni,
que también dista un poquito de la tendencia de la tradición que existe en la revista erótica. Y bueno, es un papel de bajo gramaje, pero para evitar el desmentido que hemos dicho, pero de alta calidad, para que la representación fotográfica sea óptima. La retícula que he usado, no sé si, bueno, yo lo voy a decir. La retícula que he usado es una retícula muy estrecha, son 9 columnas, que me permite una gran diversidad en el diseño de cada artículo, que es lo que yo buscaba, y solo lleva dos familias tipográficas, una romana antigua para el texto, que le da un aspecto literario y serio y que me interesaba, de alta legibilidad, y una de contrapunto, una grotesca, la ácide, que me permite eso, el contrapunto en las entradillas y en los destacados. Ya solo poquísimo más digo de la versión digital, que he intentado mantener todo el look and feel de la revista, pero le he dado su identidad propia. He usado un código de colores, que en la revista predomina el negro sobre el blanco, y en el caso del digital he usado colores y bueno, he intentado que la llamada a la acción fuese muy clara, y una era leer el contenido y disfrutarlo, y otro comprar la revista en papel. Es cierto que el medio digital me ha dado un enriquecimiento del contenido que a veces me ha supuesto un problema en el formato en papel. Y creo que mi mini presentación acaba aquí. Muchísimas gracias por la presentación y enhorabuena por la sensibilidad que destila todo el proyecto. Te queríamos realizar un par de preguntas. Por un lado, nos parece muy interesante la exploración que realizas de las expresiones, ¿no?, vinculadas al erotismo, saber un poquito qué te llevó a la elección de esta temática y cómo la fuiste aterrizando. El proyecto en sí mismo fue una idea que nos surgió en el máster. Yo hice un máster de edición hace unos años en la Autónoma de Madrid, y con unos amigos quisimos hacer una publicación erótica, pero nuestros referentes eran publicaciones francesas que se acercaban, publicaciones francesas de gran formato, se acercaban un poco al fotolibro, eran muy artísticas y estaban un poco descolgadas a nivel crítico, filosófico del tema. Y eso se quedó pues eso, en una idea, en un proyecto, y cuando tuvimos que elegir la temática del TFM, pues estaba entre una de las dos que propuse. Y por unanimidad de amigos, familias, tutor y compañeros y todo, pues la elegí. Además, es cierto que este tipo de publicaciones sí que ha ido surgiendo en los últimos años, en la última década, pero había un gran vacío en este tipo de publicaciones en lengua castellana. Y me pareció interesante que realmente pudiese, o sea, encontrar un hueco para este tipo de publicación en nuestra lengua, y nada, me lancé. Totalmente. Por otro lado, nos interesa saber un poquito que has trabajado dos disciplinas, ¿no?, la parte editorial print y la digital. ¿Cómo has vivido este proceso, ¿no?, que en muchos momentos, ¿no?, tiene puntos de encuentro similares, pero luego al final cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no? Sí que ahí está la parte esta, ¿no?, de trabajar retículas, ¿no?, que puedes trabajar retículas en ambos casos, pero luego realmente el medio, ¿no?, te condiciona, ¿no?, en unas cosas concretas. ¿Cómo has vivido este proceso? Pues fue bastante interesante, porque yo tenía experiencia en diseño gráfico impreso, pero es cierto que nunca había hecho nada de editorial digital. Y bueno, la experiencia cambia mucho. Tienes que entender que el lector es muy distinto. El lector en papel está muy concentrado en tu objeto, y el lector digital tiende a perderse. Entonces, pues lo que he dicho antes, que me centré mucho en la llamada a la acción, que era leer el contenido, y aparte, el hecho, por ejemplo, de enriquecer, o sea, en la temática erótica, el medio digital me da muchas alas,
porque el sonido, la música, el videoarte, muchísimas cosas que en papel, de hecho me encontré hay un artículo en la revista de una Instagramer que ella tiene una especie de proyecto artístico que se dedica a aplastar panes con la cara, bueno, panes, bollos, todo tipo de cosas. Y plasmarlo en la revista en papel, en el formato físico, me costó muchísimo trabajo. Tuve que poner como miles de fotogramas para que la gente lo entendiese. Y en digital enseguida me permitió que todo el mundo supiese de lo que estábamos hablando y fue muy cómodo. Entonces, ese tipo de cosas, el enriquecimiento que te da el medio ha sido lo que más me ha gustado. Y los programas de prototipado que nunca había usado me han encantado, la verdad. Me gusta mucho. La versión digital es igual de interesante que la física. Al final es entender el medio y que se acaben complementando. Pues enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí. A continuación nos presentamos una nueva mención, en este caso el proyecto WIGA, a cargo de Óscar Santamaría, del máster en UX UI en diseño multidispositivo. Adelante, Óscar. Hola, bueno, muchas gracias primero por haber elegido mi proyecto, de tantos proyectos que seguramente eran muy buenos. Cuando lo hice enfocado en algo que me gustaba mucho, que descubrí recientemente y es el senderismo. Entonces, digamos que quise plasmar eso en todos los trabajos que hice durante el máster y en mi trabajo final también aproveché la oportunidad de trabajar algo que me gustara mucho, ¿no? Wiwa, digamos que el nombre es una tribu indígena que vive en una montaña aquí en Colombia. Ellos no viven como súper alejados de la sociedad, entonces viven como muy en contacto con la naturaleza. Entonces, digamos que me pareció apropiado el nombre para la aplicación que es exactamente llevar a la gente de la ciudad a la naturaleza, ¿no? Es una plataforma que cuenta con una base web y una base de aplicación. Entonces, como que desarrollé las dos al mismo tiempo. Y bueno, en cuanto a la necesidad del proyecto, el proyecto nace primero de una necesidad de lo que decía antes, de llevar a la gente de las ciudades al campo a hacer ecoturismo. Digamos que por el tema de la pandemia también mucha gente comenzó a hacerlo, no solo aquí en Colombia, sino yo creo que en todo el mundo. Pero aquí digamos que las ciudades en Colombia son un poco contaminantes de ruido, también del smog. Digamos que también te lleva como una vida de estrés, entonces la idea también era aprovechar eso y sacar a la gente hacia las zonas rurales, ¿no? Y la otra necesidad era los campesinos que viven en estas zonas rurales. He conocido casos porque he hecho senderismo durante estos años, durante este año también que hice el trabajo, y muchos campesinos que antes se dedican a la agricultura y a la ganadería, que utilizaban sus parcelas, sus fincas para hacer esta actividad económica, ahorita se están llevando como al ecoturismo, al avistamiento de aves. Entonces, digamos que es una forma más sostenible de mantener esta naturaleza intacta y evitar también la tala de árboles, digamos que la destrucción de sus recursos naturales. Entonces, es sostenible en ese aspecto, y quería como una plataforma que uniera las dos necesidades en una sola, ¿no? Como que se pudieran beneficiar a la gente de la ciudad, también se pudiera beneficiar a la gente del campo. Eh, en cuanto a la persona a la que quería dirigir digamos que esta plataforma, son personas, no es para todo el mundo, yo sé que a todo el mundo no le puede gustar, pero sí son personas con un perfil muy específico y son personas que son muy empáticas, les gusta empatizar con personas de otras regiones, les gusta empatizar con la naturaleza, son personas muy críticas, son personas que les gusta también el tema de la sostenibilidad, cómo realizar una actividad sin afectar el ecosistema, porque una de las cosas que hacía en la entrevista es como la gente me decía: yo quiero ir a hacer esa actividad, pero yo no quiero dañar, por ejemplo, las maticas o los árboles que están ya muchos años creciendo, y solamente yo por ir a hacer turismo voy a dañar este ecosistema. Entonces la idea es que yo vaya sin necesidad de que vaya a dañar los animales o las plantas que llevan muchos años creciendo ahí. Entonces, digamos que eso es un aspecto importante de mi trabajo. Y el otro era que las personas querían también hacer un ecoturismo un poco más consciente. Entonces, la idea es que cuando tú ibas allá, tú no sabías cuál era el río que pasaba por ahí o qué ecosistema pertenecía el sendero al que ibas,
o no sé, como la historia, algo histórico que pasó en este lugar. Entonces, digamos que eso también fue importante en el tema de realizar la aplicación al final, y es como ofrecer ese tipo de conocimiento en la aplicación para que la gente use esa actividad con un poco más de sentido, ¿no? De conciencia. Entonces, en ese lugar pudieras apreciar más todo, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación cuenta con varias cosas. Como primero es como en el viaje de usuario que hice, primero hay como una parte de exploración, que es donde las personas podrán ver diferentes actividades, diferentes senderos, perdón, filtrarlos dependiendo de lo que se acomode a cada persona. Hay senderos que son en clima frío, en clima caliente, en clima templado, en diferentes ecosistemas, con diferentes dificultades. Entonces, digamos que la gente podrá filtrar el sendero que más le guste, ¿no? Por otro lado, también digamos que pueden aprender con las fichas de aprendizaje que realicé de diferentes ecosistemas para que la gente, digamos, que vaya aprendiendo antes de realizar la actividad. Igual también hay pantallas de ecosistemas donde la gente puede ver todo lo referente a ese ecosistema y ver todos los senderos disponibles dentro de ese ecosistema. Entonces, digamos que también es como una parte de conocimiento antes de ir a realizar la actividad, ¿no? Ya, digamos, para hacer el tema del booking, para hacer para, digamos, si quieres hacer un sendero que requiere un guía, tienes la oportunidad también de contactar al guía directamente, o por ejemplo si es algo un poco más, ya más formal, una empresa que está organizada, que tiene tienda online, pueden ir directamente a la tienda online a comprar o a comprar el sendero, la experiencia. O de igual forma también hay senderos que se ofrecen de forma autónoma, y también está digamos que el mapa, con donde las personas pueden utilizar ese mapa para ir a hacer el sendero. Funciona de forma offline, no necesitan de internet, y pueden hacer, digamos que todo el recorrido. También pueden hacer, por ejemplo, cuando termina la actividad, pueden valorar el sendero y recibir notificaciones, digamos, de senderos que dejaron guardados y no han realizado, para aprovechar el clima o de cosas nuevas que se han hecho. Entonces, como a grandes rasgos, esa es como la plataforma que realicé, y yo creo que es más o menos como el resumen de todo. Muchísimas gracias, Óscar, por la presentación. A ver, creemos que tu proyecto encaja muy bien en los tiempos actuales, ¿no?, de COVID, ¿no?, en que la gente de las ciudades está intentando moverse a entornos naturales, y dentro dentro de ese proceso se están apareciendo, ¿no?, numerosas opciones o vías de generar experiencias, ¿no?, para las personas o para los usuarios en este caso. ¿Cómo has encontrado este hueco, ¿no?, dentro del gran abanico de posibilidades que tiene una persona de viajar o de buscar un destino, de buscar experiencias? ¿Y qué peso tiene dentro de la propuesta la parte de sostenibilidad, ¿no?, de turismo sostenible que nos has estado hablando? Claro, sí, digamos que el hueco que yo encontré es la parte sostenible, porque tú, al hacer un sendero, estás apoyando también a un campesino que está cambiando de actividad económica hacia el ecoturismo. Entonces, la idea es que tú apoyes este tipo digamos, de guías independientes, por así decirlo, o empresas que también trabajen con guías, con guías como de los lugares donde van a ir a visitar. O porque si tú, digamos, hay ofertas donde te llevan en un bus, son personas que no viven ahí, tratan de llevar a la gente, pero pues no, digamos que se siente como muy externo, como muy turista. Entonces la idea también es como llegar a ese modo de empatizar directamente con el campesino, que te cuente historias, que te cuente cómo creció en ese lugar, anécdotas. Entonces es un poco más cercano, ¿no?, la experiencia. Y también le estás ayudando a su economía, y no, digamos que Airbnb, yo he visto, cobra, o sea, hay gente que está en Airbnb Experiences, pero son muy costosas las experiencias como tal. Y mucha gente quiere hacer senderismo, pero no quiere tampoco gastar plata. Entonces, la idea también es que no sea una fortuna realizar esa actividad, sino que sea una cuota mínima o una cuota que la persona, digamos, que pida, pero que también sea accesible para las personas como que quieren realizar la actividad. Entonces, digamos que esa forma es como la sostenibilidad que yo quiero también añadir en este proyecto. Sí, es muy interesante esta parte, sumada a la parte, ¿no?, esta de explicación y de historias, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, también de cada uno de los campesinos, ¿no?, y cómo conocer realmente los lugares de primera mano. Has comentado, Sí. ¿no?, durante la explicación, ¿no?, que también ¿no?, te convertiste en usuario, ¿no?, realizando senderismos.
Y Sí. nos gustaría que nos explicaras un poco cómo has vivido todo este proceso, ¿no?, de user experience o de investigación del usuario, teniendo en cuenta si has realizado entrevistas y cómo toda esta información que has recabado, cómo lo has bajado luego a funcionalidades concretas o a contenidos. ¿Cómo ha sido este proceso de machear la idea que tú tenías con la realidad de los usuarios, ¿no?, al final? Sí, bueno, sí, digamos que hice varias entrevistas y digamos que mucha gente sí estaba de acuerdo en que querían saber de alguna manera empatizar mucho con el campesino, con la persona que iba a realizar la guianza y también querían saber del lugar, ¿no? Como cosas que ofrecía el lugar, por ejemplo, si hay un pueblo cercano, cómo comprar productos autóctonos, cómo apoyar la economía del lugar, no solamente ir allá a visitar así como un turista con gafas y ya como, ¿sabes? Como muy externo, sino llegar allá y hablar, comprar productos, saber las historias que pasaron ahí, también saber de temas ecológicos, árboles que solo crecen en este lugar, productos que extraen también de algunos árboles de ahí. Entonces, sí, digamos que de ahí salieron lo de las fichas de aprendizaje y digamos que le puse mucho énfasis también en eso porque de primera mano hice varios senderos y no sabía ni siquiera cuál era el río que pasaba por ahí, no sabía nada. Entonces, si me hubiera querido saber una aplicación que me dijera como ese tipo de cosas que yo quería saber, si aquí había pasado algo histórico, no había nadie que me dijera porque yo sabía el recorrido de forma autóctona, o sea, solo. Entonces, digamos que son cosas que tú tienes que averiguar antes, pero si no lo haces, pues nunca lo vas a saber, ¿no? Y la otra es que en una de las veces que fui, me iba a descargar una aplicación de estas de Wikiloc, o de estas que te llegan como que te dan como el sendero y tú sigues. Pero me perdí en la mitad del camino porque no servía el GPS, porque no había datos. Entonces dije como no, esto no sirve, no puede confiar directamente en la tecnología para realizar esa actividad, sino más bien decidí entonces hacer como checkpoints o como puntos de control en la caminata, por ejemplo, una cascada, una finca, no sé, como lugares en concreto que la gente pudiera identificar durante el camino para saber que estaba en la ruta correcta, ¿no? Entonces me pareció mucho mejor y que se guardara en la aplicación y también como fichas de aprendizaje durante todo el recorrido para tu ver, por ejemplo, diferentes tipos de árboles y los ves por el camino, una mariposa que solamente está en ese lugar. Entonces, digamos que eso fue como como que alimentó mucho mi proyecto en ese sentido. Estupendo, pues esperemos que ahí puedas llevar el proyecto a cabo si te animas y enhorabuena otra vez por la mención y por presentárnoslo. Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, Jorge, muchas gracias a todos ustedes. A continuación os presentaremos la mención del proyecto NES y nos acompañan Enera y Marta y también ha participado Amanda y nos podéis explicar en qué ha consistido el proyecto. Vale. Bueno, nosotras os venimos a presentar NES, que es una marca de sillas colgantes que surge un poco por la necesidad de ofrecer un producto distinto a lo que hay ahora en el mercado y de romper un poco con los tópicos que tenemos en mente de estos objetos. Además, queremos llegar a un nuevo target y queremos implementar estos objetos a nuevos espacios que a día de hoy no están concebidos. En consecuencia, y uno de los objetivos principales de la marca es cambiar un poco ciertos hábitos sociales y crear nuevas maneras y nuevas formas de entender espacios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si implementáramos sillas colgantes en las bibliotecas y en consecuencia cambiáramos la forma que tenemos de entender el estudio o la lectura mediante el beneficio del balanceo? Nuestro target vimos que no se identificaba con las sillas colgantes que existen en la actualidad, que son de una estética un poco más boho quizá, e intentamos buscar otro camino y encontramos que había un cierto fanatismo por los iconos del diseño. Es por esto que repensando un poco y rediseñando estos modelos terminamos llegando al diseño de las sillas colgantes icónicas, que reflejan completamente lo que queremos transmitir como marca, se adaptan perfectamente a los nuevos lugares donde lo queremos implementar y además encaja perfectamente con el target que estamos buscando. Para poder asentar esta nueva idea de negocio era necesario crear una marca y pasamos por un proceso desde la ideación del naming hasta el packaging. Una vez que habíamos definido cómo queríamos que la marca se presentase ante el cliente, es que podíamos aterrizar con su tono en la planta todos estos valores de marca.
creando así pues, un recorrido dinámico y sencillo, principalmente en forma de U, y codificar estos valores a través de los materiales. El material principal fue el microcemento, por su robustez y su color neutro, que cogía bien el producto variado. El linóleo, que se situó en la zona central, un área multidisciplinar por su connotación lúdica. Y la madera se utilizó para el diseño de mobiliario y señalética, añadiendo así puntos de calidez en todo el perímetro de la tienda. El árbol de producto, para explicaros un poco cómo funciona el sistema de NES, hay una colección principal de sillas colgantes y bancos colgantes y cónicos que se divide según el material que los conforma, así son las colecciones. Una vez que has elegido tu icono, puedes elegir el soporte, siendo este de suelo o de techo. Y existen unos accesorios, pudiendo ser gadgets o los textiles. Los textiles tienen una particularidad y es que tienen un sistema propio. A través de unas cinchas puedes adaptar estos cojines como reposacabezas, respaldo o asiento en tu icono elegido. Estos accesorios textiles, así como los iconos fabricados en textil, son productos sostenibles. La marca busca, utilizando este tipo de textiles, no solo crear un mejor producto, sino dar a conocer al cliente nuevas posibilidades. Esto se debe a la intención divulgativa que tiene la marca y por eso complementa su colección principal con una colección de colaboración en la que formarán partes diseñadores emergentes, diseñadores en auge, escuelas de diseño, incluso los propios proveedores, retroalimentando así marca diseñador. Bueno, hemos preparado una selección de renders donde podréis ver un poco el recorrido por la tienda, las diferentes zonas. Por ejemplo, en la zona del fondo tenemos una pantalla informativa donde se informa un poco del proceso de fabricación para dar así transparencia de cara al cliente, ya que queremos ser una marca cercana y atrevida, pero también transparente, y las diferentes zonas que se van creando en la tienda. Para terminar y despedirnos, nos despedimos con nuevas sillas para nuevas historias, haciendo hincapié en el surgimiento de la idea, de la creación de estos nuevos espacios, de la interacción que tenemos en estos como personas y cómo este ha sido el storytelling de la marca en todos los procesos de diseño de la tienda. Muchísimas gracias y enhorabuena por la mención. Nos gustaría saber cómo habéis vivido el proyecto. El trabajar en grupo al final se parece mucho, ¿no? Dentro de la dinámica, dentro de un estudio en el que tenéis que tomar decisiones, cada uno a veces quiere primar su idea por encima de los otros. ¿Cómo ha sido, ¿no? Este acople que cuando no os conocíais, ¿no? Imagino al inicio del máster? ¿Y qué os lleváis, ¿no? ¿Qué ha sido lo positivo de todo este proceso y cómo os ha funcionado a vosotros poneros de acuerdo en este camino? A ver, hemos tenido bastante suerte, yo creo, porque bueno, las tres teníamos formas muy diferentes de trabajar, pero a la vez nos complementábamos muy bien. Es lo que decíamos, no habría surgido esta idea si las tres no hubiéramos ido cuestionando el proceso de todas, y entonces esto ha hecho pues, que se enriquezca mucho más todo el proceso y todo el proyecto. Sí, de hecho lo comentábamos, este proyecto, el proyecto de retail, son proyectos grandes, hemos visto que abarca pues, desde la idea de negocio como la coges, y de hecho un 30% del tiempo fue invertido en cuadrar esta idea. A lo mejor si tú estás solo, repartes el tiempo de otra manera. Para nosotras fue muy importante que las tres viéramos una misma dirección y visualizásemos el proyecto de una manera conjunta antes de seguir avanzando. Y bueno, estar aquí hoy pues es una prueba de que ha funcionado y ¿no? que bueno, realmente nos hemos conocido y ver desde diferentes puntos de vista, que esto es lo que sucede a lo mejor en un estudio real, diseño gráfico, arquitectura, diseño de interiores, te permite afrontar los problemas desde diferentes perspectivas y complementarlas. Entonces, pues para nosotros ha sido una experiencia súper enriquecedora, la verdad. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues estamos con Fran Pérez, el ganador del premio a los proyectos de fin de máster. Le vamos después a hacer unas preguntas sobre su proyecto, pero lo primero me parece que es que nos expongas cuál es tu proyecto y por qué lo has hecho. Buenas.
Pues mi proyecto se llama Glue y Glue es principalmente un grifo que pretende reducir el consumo de agua en el hogar y establecer una nueva relación del usuario con la grifería. Sobre todo al principio viendo datos como que en actividades cotidianas como lavar los platos gastaban 100 litros de agua de media o que un grifo abierto consume 7,5 litros de agua al minuto. Me surgió esa idea de lo poco conscientes que éramos del consumo de agua que se producía excesivo en el hogar, ¿no? Entonces, Glue pretende atacar esta problemática. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? Reduce el consumo de agua, establece una nueva relación con el usuario y también ayuda a reducir el consumo de plástico, ya que ofrece la posibilidad de servir agua filtrada. Y el cómo lo hace es a través de una serie de sensores que están integrados dentro del producto, permitiendo un control preciso del caudal y de la temperatura, y a través de una aplicación móvil que se plantea también que recolecta toda esta información y ayuda a hacer estadísticas y ofrecer una idea global del consumo, buscando siempre el concienciar al usuario sobre las cantidades de agua que se usan en el hogar. En cuanto a diseño, al diseño formal del producto, los criterios básicos fueron el encontrar algo que fuese muy simple, que fuese a la esencia de lo que debería ser un grifo, que permitiese, que tuviese una buena usabilidad, ya que iba a plantear un nuevo paradigma, pues que fuese cómodo, intuitivo y rápido y de un rápido aprendizaje, y que a su vez integrase todos los elementos de medición y toda la tecnología que requería el proyecto. Eso acabó generando un grifo que es un cilindro curvado con un final esférico, que la única parte distintiva que incluye es una hendidura en la parte final, que es donde se incluía el punto de control del grifo en sí. Entonces, esta parte, esta pequeña hendidura, integra un panel táctil y una pantalla de puntos LED. Desde el panel táctil sería desde el que se controlaría y se accionaría el servicio, y con toques y desplazamientos tanto vertical como horizontal se podría controlar la temperatura y el caudal del agua. Y en la parte inferior aparece una pantalla de puntos LED que va ofreciendo al usuario información del consumo que se está realizando en ese momento. Entonces, este es el primer punto en el que el usuario empieza a tomar conciencia del consumo que está haciendo, viendo los litros que lleva gastados en la actividad en concreto que está haciendo en ese momento. Por otro lado, se buscaba también que fuese un producto de larga duración. Entonces, el tema de la reparabilidad y facilitar el alargar su vida en sí, llevó a concebir como el elemento que integraba todos los dispositivos, todos los sensores, fuese lo que se llamó el alma de Glue, que fuese un elemento que se pudiese extraer y sustituir en caso de avería o incluso de actualización en un futuro, que pues, se pudiesen integrar más sensores de otro tipo o novedades, ¿no? Entonces, aquí se integraba el sensor de caudal, el sensor de temperatura del agua y la pantalla táctil, la batería, los dispositivos Bluetooth y así. Y por último, el sistema de carga que se proponía para el proyecto era un sistema de carga magnético que permitía, en primer lugar, una carga segura sin riesgos de electrocución, y en segundo lugar permitía también que se pudiese cargar desde cualquier enchufe de una cocina convencional. Y esto se hizo pensando en que si se pretendía que fuese un proyecto, o sea, un producto que tuviese una buena adopción por parte del usuario, que no debía requerir una instalación especial en la cocina o un enchufe bajo encimera. Entonces la idea era poderlo cargar a modo de teléfono móvil. También tiene que ser una carga muy puntual, con lo cual no tiene por qué suponer un problema en el día a día. Y bueno, a nivel de acabados también se proponían 4 tipos de acabados, de colores que iban del blanco al gris, y
con la idea también de acercarse y de, pues, de poderse ajustar más a los gustos o necesidades de cada usuario. Sí, este es el proyecto del grifo de cocina, que fue el que más se trabajó y se desarrolló, y sin embargo no quería perder la oportunidad de plantear lo que podía ser, que es que tomaba como más sentido cuando era una solución que podía llegar a todos los puntos de servicio de agua del hogar, ¿no? Entonces se hizo un pequeño esbozo de lo que podía ser el grifo del baño o la cachofa de la ducha o un grifo tipo empotrable, y se esbozó todos ellos con la misma característica, la hendidura y el mismo sistema de uso para que fuese un producto, o sea, fuese una familia que todo funcionase igual y facilitar el aprendizaje también. Y por último, se presentaba una aplicación móvil, que es el segundo punto importante a nivel de concienciación para el usuario, que esta aplicación recogía los datos de consumo de todos los dispositivos, entonces permite ver en un vistazo rápido al usuario los litros consumidos, en qué actividad se gasta más que en otra, a qué horas del día o tal. Y un punto importante también, proponía que fuese como que se pudiesen poner objetivos de mejora el usuario en sí. Entonces decir, bueno, si este mes he gastado tanto, voy a ponerme para el siguiente, así con un sistema como de medallas o de méritos virtuales, al final conseguir el objetivo final, que era el de reducir el consumo de agua. Y también desde la aplicación pues se podía configurar el grifo, el caudal de salida, pues para que no fuese a tope, como solemos abrir un grifo siempre al máximo, pues establecerlo en un punto medio o así. Y ese es el proyecto en sí, resumido. Bueno, pues felicidades por el Glue, Gracias. el proyecto. Y ahora, bueno, te preguntamos algunos aspectos de este proyecto para saber más cosas, ¿no? Bueno, Fran, hola, felicidades ante todo por el proyecto y por el premio. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó para elegir este tema? La primera motivación es el punto de vista de desarrollo sostenible de ahorro de agua y enfocarlo en un grifo de cocina. Me apetecía actuar con algo muy cotidiano y del día a día que usemos todos y que tengamos, o sea, que sea algo esencial. ¿No? Pensando que muchas veces la clave está en cositas que tenemos en nuestro alrededor y que es de uso diario y que pueden ayudar, sin embargo, a una causa mayor, ¿no? Como en este caso la del consumo excesivo de agua. ¿Y qué dificultades te has encontrado, ¿no? en la elaboración del producto y cómo lo has ido resolviendo? La primera dificultad, y yo creo que de las más importantes, fue el enfrentarse a hacer un grifo de cocina, que es algo muy extendido. Hay unas soluciones muy aceptadas en el mercado y que realmente pues funcionan y tienen sus déficits y que son los que se han intentado ir sacando con el proyecto, como la falta de precisión de control o la falta de conciencia de lo que supone, pero son unos sistemas que funcionan y funcionan bien. Y bueno, busqué referencias más allá de las típicas marcas que vemos. Sí que hay algunas propuestas que se salen un poco de la línea convencional, pero no mucho. Entonces eso, sobre todo el atacar a nivel formal un grifo de cocina. Muy bien. Para vincularlo con las asignaturas durante todo el máster, ¿no? ¿En qué te han ayudado para poder realizar el TFM, todo este trayecto de las distintas asignaturas? Pues en general, o sea, yo creo que de todas se saca algo, ¿no? Y cuando llegas a hacer el trabajo final de máster, llevas como un rodaje que si de una sacas una parte más teórica, de otra sacas una herramienta técnica a nivel de modelado. Y en general yo creo que llegas a un punto como con mucha motivación y un trabajo muy seguido de semana tras semana tras semana, entonces estás como muy en caliente, ¿no? No sabría decir exactamente a lo mejor qué de cuál, pero sí que
recuerdo estar como en un momento en una dinámica como muy buena y muy favorable para enfrentarme a ella. Con la trayectoria del TFM, ¿no?, enfocada sobre todo en la parte social, más ética, más de sostenibilidad, ¿te ha hecho ver la importancia del diseño, ¿no?, respecto a un producto para mejorar el día a día del usuario a través de este producto, ¿no? Sí, no, creo que es algo de lo que ya era medio consciente, pero bueno, que es lo que se decía un poco, que también me apetece, o a veces cuando lo comento o lo enseñas o tal, un poco este trabajo divulgativo de que en el pequeño elemento del uso del día a día está una causa social de mayor tamaño, ¿no? O medioambiental. Y al empezar el máster, quizá tenías una visión y una idea predeterminada para realizar el TFM, ¿no? Entonces, ¿has mantenido esa idea inicial o ha ido evolucionando durante este recorrido, digamos? La verdad es que me costó encontrarlo y cuando entré al máster no tenía ni idea de cómo lo iba a enfocar. Sí que se nos sugirió a lo mejor que podía tener un carácter más bueno, relacionado con los puntos de desarrollo sostenible de la ONU o así, y lo fui descubriendo, pero no sin esfuerzo, en verdad. Fue como muy, a ver a qué me enfrento, cómo me enfrento, y fue así, no venía con idea previa en este sentido. Perfecto, gracias. Sí, yo me pregunto cuál es porque así de entrada, incorporar tecnología a algo que hasta ahora no lo ha tenido es parece como un contrasentido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de incorporar un mando digital al grifo? Claro, es también un tema que yo me planteé y con el que me estuve discutiendo a nivel personal. Yo creo que toma sentido en el punto en el que eso te ayuda a mejorar en algo, y en lo que te está ayudando es en tomar una conciencia, y eso habría que verlo también al final con la práctica y el uso de los usuarios, ¿no? Pero el que tú estés usando un grifo y tengas una pantallita que te diga llevas 15 litros gastados, también es verdad que puede ser que haya mucha gente que no le guste y no le apetezca, entonces no se lo vaya a comprar, pero eso es lo que aporta, yo creo, interesante en este sentido. ¿Crees que es un camino ese, el de incorporar tecnologías digitales a los objetos domésticos alrededor del Internet de las cosas y de ese tipo de...? Yo, por mi experiencia personal, sí que veo que va siendo un camino. Empezaron con las luces, yo ahora tengo enchufes también conectados con Alexa, y sí que veo que es algo que está en auge. No sé si es bueno o no que sea así, porque, bueno, no sé, a nivel personal también a veces me pasa que le digo a Alexa que me apague ese enchufe y no me lo apaga, y tienes que ir tú, y entonces ya... Pero si todo va mejorando y todo va fluido, yo no creo que sea mal camino. ¿Y por qué crees que tener la información de forma visible puede cambiar nuestros hábitos en el baño o en la cocina, ¿no? Yo creo que cuando a mí me surgió esta necesidad al estar buscando qué hacer y ver los datos de consumo del día a día, y preguntarme a mí, incluso preguntar a mi entorno, ¿cuántos litros crees que gastas en un día, o cuántos litros consumes para hacer, no sé, lavar los platos, lavarte las manos? Entonces, pues ahí. Sí, de hecho dicen que la información es responsabilidad, ¿no? Sí, esa es, pues. Luego, a nivel formal, es un ejercicio muy contenido, pero has buscado la belleza, ¿no? La belleza estética del producto final. ¿Esta es tu línea de trabajo habitual o en este caso te has centrado más en esa contención formal? Sí, al menos es algo que me gusta y que, bueno, como decía Miguel Milano, de que una lámpara está más tiempo apagada que encendida, entonces tiene que ser bonita, pues un poco en esa línea sí que es algo que siempre me llama. Y el eliminar artificio, tanto durante el máster como en general, sí que es algo que me gusta. Entonces, un grifo que en sí ya es bastante sencillo. El punto que discordante muchas veces del diseño, que puede hacer que te guste más o menos, es o la forma del caño o el accionador, ¿no? En el momento en que te cargas el accionador, ya al final te acabas quedando con un tubo que era lo que acabó dando el resultado, vamos.
pero sí que es algo buscado en este caso. Bueno, pues muchas gracias y felicidades de nuevo por este glue, este grifo que nos cambiará la manera de lavarnos las manos y lavar los platos. Eso es. Bueno, nos hacemos entrega del diploma de mención. Marta. Gracias. Fran, te hacemos entrega del diploma. Felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a la gala. Estamos ya inmersos en la siguiente edición. Animaros a participar en la siguiente convocatoria.